¿Qué tal? Mi nombre es Luis Felipe Donde Cadena del grupo 5PM8 y el día de hoy voy a hablar de la zona de escombros debajo de la sal. Voy a hablar de la identificación y las mejores prácticas para su perforación. Y bien, la perforación de zonas de escombros subsalinos puede ser muy desafiante. Por esa razón, desde el año 2005 al 2009, un proyecto de industria conjunto recolectó, documentó y analizó información de más de 100 pozos subsalinos a lo largo del Golfo de México. El resultado de este estudio culminó en una compilación de una base de datos petrofísicos, geofísicos y de perforación. Esta base de datos se utilizó para perforar un conjunto de pozos y ya nos da unas mejores prácticas sugeridas para la estimación de las presiones de poros debajo y alrededor de los cuerpos de sal, es decir, de los domos salinos. Como ya había mencionado anteriormente, durante el proceso de la recolección de la información de estos pozos, se documentó un número significativo, es decir, más de 100 pozos del Golfo de México y subsalinos. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver el Golfo de México y también la localización de los diferentes pozos que se tomaron para este estudio. Un total de 107 pozos estaban disponibles públicamente en el momento de ese estudio y se analizaron e incluyeron 15 pozos patentados adicionales para dicho estudio y para hacer el análisis estadístico. Los datos incluyeron los registros de perforación y datos sísmicos. Los pozos de la base de datos se derivan de diferentes ubicaciones geográficas, esto a lo largo del Golfo de México. Se utilizó un atlas también de pozos subsalinos del Golfo de México de 5 volúmenes, como una herramienta de documentación integral para la perforación y el análisis petrofísico. El atlas presentaba importantes historias de los pozos de perforación y construcción de pozos y estructuras de sal, junto con datos y análisis petrofísicos. Y bien, es así como se realizó esta recolección de la información para posteriormente hacer lo que vamos a analizar en un momento. Zona de escombros debajo de la sal. La literatura sobre la sal con frecuencia etiqueta los sedimentos adyacentes a la sal usando diferentes términos. Términos como zona de corte, zona manchada, zona de arrastre o zonas de escombros o brechas. Por lo tanto, los sedimentos alterados se dividen en dos secciones. La primera es la zona de cizallamiento. Esta se compone de sedimentos inmediatos adyacentes a la sal. La zona se caracteriza por sedimentos altamente cortados y también altamente plásticos. Atributos a las altas fuerzas de cizallamiento: los sedimentos pueden estar o cerca del estado de colapso de poros, y bien, el efecto de la destrucción de la estructura de los poros sobre la presión de los poros es responsable de la perforación de los márgenes muy estrechos. Los sedimentos pueden tener una presión de poro en un estado de tensión casi medio, y es posible que el sedimento no se patee, pero se deforma plásticamente en el pozo, lo que causa problemas de inestabilidad en el pozo. La segunda sería la zona de escombros o brechas. Esta se compone de sedimentos que son más viejos y han sido perturbados por el movimiento del cuerpo de la sal, lo que resulta en fractura. Como resultado de una fractura extensa puede ocurrir las pérdidas del fluido de perforación. Estos sedimentos que se ven menos afectados por el estrés salino y no se deforman al nivel de un estado de colapso de poros. De los pozos con datos suficientes, 39 tienen una indicación clara de una zona de desgarro o escombros debajo de la sal. Un total de otros 17 tienen una posible zona de ranurado según los criterios primarios utilizados.
Por lo tanto, 56 de los 87, es decir, el 64%, contienen una indicación definitiva o posible de una zona de cubilla debajo de la sal. Por lo tanto, se puede esperar que la mayoría de los pozos subsalinos tenga alguna zona de desgarro debajo de este cuerpo de sal. Y bien, no existe correlación entre la presencia de una respuesta de salinidad por debajo de la sal y la presencia de una zona de cubilla. Aproximadamente la mitad, es decir, 27 de 56, contienen una respuesta de salinidad en el registro de resistividad y la otra mitad no. En la figura podemos ver el porcentaje de las apariciones de estas zonas. Las zonas de ranurado se encuentran comúnmente debajo de los canales de alimentación de inclinación y debajo de las soldaduras de la sal o cercanos a estas soldaduras, pues bueno, que esto representa el 83% que tiene una zona de ranurado. Existen algunos criterios para la identificación. Se hicieron varias observaciones tras un examen cuidadoso de todos los pozos en este análisis. Una observación es diagnosticada mientras que otras son confirmatorias. La observación de diagnóstico realizada por las zonas de escombros subsalinos es una discordancia entre dos registros. Estos dos registros es el de rayos gamma y el de resistividad. La evidencia confirmatoria se deriva de la vibración de rayos gamma o el de resistividad, una disminución general del valor de los rayos gamma, indicaciones del calibre del caliper y los datos sónicos que son anormales, o también los valores de la densidad anormales. No se consideró evidencia paleontológica porque el acceso a dicha información no estuvo disponible durante el proyecto de investigación de estos pozos. En esta figura pues nos muestra un ejemplo de un pozo, de los datos de un registro de los pozos de un pozo de IP 170. Y bueno, este pozo cumple con la mayoría de los criterios de diagnóstico para poseer una zona de surco. Algunos de los indicadores son los siguientes, que son los criterios de identificación de las zonas de escombros, y bien, se describen a continuación, que es la discordancia de rayos gamma y resistividad. Puede haber un intervalo de espesor de 20 a 480 pies, donde los datos del registro como ya había mencionado, el de rayos gamma y el de resistividad no coinciden. Luego, por debajo de este intervalo, comienzan a rastrear normalmente con deflexiones de arena que aparecen en ambos y respuestas de lutitas similares. Los registros parecen no estar sincronizados, como podemos ver aquí en la imagen. Este intervalo de discordancia de espesor es de 250 pies por debajo del cuerpo de la sal. También tenemos otro criterio de identificación, que sería la vibración de los rayos gamma. Algunos de los pozos tienen una vibración de valores variables dentro de la zona de ranurado. En este conjunto de datos, 14 exhiben esta característica. Se puede observar un ejemplo en esta imagen. También otro criterio sería la disminución del valor del registro de rayos gamma. Un número algo mayor de pozos tiene una disminución del valor general de los valores de este registro dentro de la zona de ranurado. Exhiben esta respuesta y bueno, aquí también podemos ver este comportamiento en la figura que también se da en el intervalo debajo de la sal. También tenemos un criterio que sería la vibración del registro de resistividad. Existe cierto grado de vibración en los datos de resistividad en 22 pozos, que es el 39%, donde se identifica una zona de ranurado. Este intervalo tiene un espesor de 170 pies.
En esta imagen, como ya había mencionado, que es el pozo EB170, también se puede lograr ver. También otro criterio es el sónico, que son los valores anormales del sónico. Los datos de este registro, cuando están disponibles, ocasionalmente revelan un valor anormalmente lento dentro de este intervalo. La razón de esto podría estar relacionado con presiones más altas dentro de esta zona, pero en el ejemplo que se muestra, ni la resistividad ni los datos de la densidad indican una respuesta relacionada con la presión. Y por último, como criterio de identificación sería la densidad anómala, que sería un dato normal. Solo hay un intervalo corto de datos de densidad en el ejemplo presentado, que sería en esta imagen, pero presenta lecturas algo más densas. Esto es lo contrario de lo que indicaría los lavados, donde se esperarían lecturas menos densas. Corto de datos de densidad en el ejemplo presentado, que sería en esta imagen, pero presenta lecturas algo más densas. Esto es lo contrario de lo que indicaría los lavados, donde se esperarían lecturas menos densas. Nuevamente, esta es una respuesta anómala en un intervalo específico de zona de desgarre o escombros, esto debajo del cuerpo de la sal. La siguiente imagen ilustra un ejemplo de una identificación de una zona de ranurado, donde solo están disponibles un registro de resistividad y uno de rayos gamma. Aquí la identificación se basa únicamente en la discordancia entre estos dos registros en un intervalo de 70 metros por debajo del cuerpo de la sal, con el apoyo de la presencia de rayos gamma y vibración de la resistividad. Ahora, en la siguiente imagen se muestra una zona de ranurado más delgada. Este es del pozo GC 435-1 y tiene solo 80 pies de espesor, pero exhibe discordancia entre los registros que hemos mencionado, que es el de resistividad y el de rayos gamma. El parloteo de los registros, y bien un registro sónico anómalo y lecturas de gas altas que se encuentran dentro de este intervalo inmediatamente debajo de la zona del cuerpo de la sal. Y bien, en la siguiente imagen muestra un pozo sin una zona aparente de escombros o surcos. Ninguno de los criterios se han identificado y bueno, el registro de resistividad y el de rayos gamma se sincroniza inmediatamente debajo de la sal. Si hay una zona de hendidura, tendría un grosor de 20 pies. Bien, después de ver estos ejemplos, sigue las prácticas y peligros de perforación en zonas de escombros. El principal desafío relacionado con la perforación se produce en la zona de escombros. En la zona de escombros pueden ocurrir graves pérdidas de perforación o golpes, así como inestabilidad del pozo. Las pérdidas por circulación son por mucho los problemas más costosos y frecuentes que ocurren en estas zonas de escombros. Los problemas de cementación que resultan de las formaciones débiles debajo de la sal pueden ser también muy costosos. Y bien, la principal causa de los problemas que surgen al perforar la zona de escombros debajo de la sal es debido por una estrecha ventana de perforación, una ventana operativa muy estrecha. La predicción de la presión de poro y fractura por debajo de la sal sigue siendo un problema un tanto complejo. Los peligros de perforación de la zona de escombros se pueden atribuir a la presencia de una zona deformada a lo largo de la base de la sal de varios cientos de pies de espesor, que tienen una presión significativamente más alta que la secuencia sedimentaria adyacente en in situ.
La zona deformada es más antigua que la roca adyacente, volcada en parte y se interpreta como una zona de corte. Se puede encontrar una presión de poro más baja en los complejos de canales inmediatamente debajo de la zona de corte, que incluyen zonas de pérdida de lodo significativas. Además de las incertidumbres de la presión de poro, las incertidumbres para la presión de fractura pueden estar muy relacionadas con la posición del cuerpo de la sal y su estado dinámico o estático, que pues bueno, esto significa que el estado de tensión en los sedimentos circundantes. Peso del lodo a la salida del cuerpo de la sal. El enfoque más aceptado es salir de la sal con un peso de lodo menor en previsión de pérdidas. Con una perforación cuidadosa y controlada, si el pozo golpea, el volumen de entrada de la patada se minimiza y su remoción es relativamente benigna. Por el contrario, salir de la sal con un alto peso del fluido de perforación puede arriesgar la pérdida de lodo y pues bueno, esto como ya habíamos mencionado representa unos altos costos. El peso del lodo requerido para perforar debajo de la sal se basa en muchos factores. Algunos de estos factores son la severidad del arrastre de la sal, si hay una sección de sal expuesta durante la perforación de los sedimentos subsalinos, requisitos de estabilidad del pozo para los sedimentos que se encuentran debajo del cuerpo de la sal y el ángulo de salida del pozo y azimut en relación con el ángulo del lecho de sedimentos subsalinos. Esto incluye la salida del pozo inclinado hacia sedimentos heterogéneos competentes y la salida del pozo inclinado hacia sedimentos paralelos en el plano de esta capa. Asentamiento de los revestidores. Se utilizan varios enfoques para colocar el de revestimiento cerca de la zona de los escombros. El primer método consiste en perforar la zona de sal y escombros combinados y luego colocar la tubería para cubrir la zona de escombros. Por lo general de 13,5 de pulgadas. El segundo enfoque está motivado por una ventana de perforación subsal incierta que obliga a colocar la tubería de revestimiento lo más cerca posible de la base de la sal, entre 100 y 200 pies de la base del cuerpo de esta. Al hacer esto, el problema de arrastre de sal se mantiene detrás de la tubería. La perforación lenta se realiza cerca de la salida de la sal para aumentar el tiempo de reacción ante eventos que se dan durante el proceso de la perforación. Y bien, también están las consideraciones de operación y las siguientes pautas operativas y las mejores prácticas pueden ser útiles y antes de la salida de la sal. El primero sería la estimación de la presión de poro debajo de la sal con base en el pronóstico de BCP. También se debe considerar una anticipación de BCP para pozos de exploración. Las opciones del peso del lodo se basan en la cultura de cada empresa, es decir, cada empresa tiene sus selecciones. Algunos operadores usan el 93% de sobrecarga en la base de la sal para el peso del lodo. Y 2. ESB es mejor para fluidos de perforación, sigue siendo el más económico a pesar de posibles grandes pérdidas. Y 3. Se debe utilizar la carga de los registros mientras se perfora con sónico y presión mientras se perfora. 4. Prepararse para las pérdidas.
Se tiene que preparar una pastilla grande de material de pérdida de circulación y no tratar previamente el SB con el LSM antes de salir del cuerpo de la sal. Otras consideraciones de operación sean perforando la zona de escombros debajo del cuerpo de la sal. La primera sería que en la zona de escombros puede haber una alta presión de poro y un margen de perforación muy estrecho. El margen de perforación puede ser tan bajo como de 0.2 libras por galón. Se debe controlar el taladro hasta que se encuentre la primera formación porosa. Se debe verificar el flujo y ajuste del peso del lodo constantemente. Se debe verificar el flujo en cada pausa de la perforación y tener todas las alarmas ajustadas para cambiar los parámetros. Continuar manteniendo una línea de base para el reflujo del fluido de perforación también. Y bueno, también tenemos el 2, que es con respecto a la densidad equivalente de circulación. Las prácticas de disparo deben ser planificadas cuidadosamente. Interrumpida la circulación lentamente cuando se dispara a ciertos intervalos. Y movimientos de la tubería: siempre gire la tubería antes de poner la bomba en línea y aumente las velocidades de bombeo lentamente. La 3 sería prácticas de perforación controladas. El control del ROP, que también es muy importante, es decir, mantener la tasa de perforación, de perforabilidad. También antes e inmediatamente después de la salida de la sal, determinar la RMP, POP, estos parámetros deben ser óptimos y se deben mantener ambos parámetros constantes durante la operación de la perforación. El 4 sería el diagnóstico de perforación. Se debe controlar la tasa y el tipo de espevología y también el torque errático y levantamiento de todo el peso. Se deben considerar pseudoimágenes del pozo y en algunos casos el hundimiento llega a la superficie. Perforación de perforabilidad. También antes e inmediatamente después de la salida de la sal, determinar la RMP, POP, estos parámetros deben ser óptimos y se deben mantener ambos parámetros constantes durante la operación de la perforación. El 4 sería el diagnóstico de perforación. Se debe controlar la tasa y el tipo de espevología y también el torque errático y levantamiento de todo el peso. Se deben considerar pseudoimágenes del pozo y en algunos casos el hundimiento llega a la superficie. 5. Estabilidad del pozo. El derrumbe de un agujero en las zonas de escombros suele ser masivo. La lucha contra la inestabilidad no siempre tiene éxito. Los cimientos a veces no tienen fuerza intrínseca y las fracturas entre fragmentos de roca pueden ser permeables. Aumentar el peso del lodo no es una solución a dichos problemas. Una mayor penetración de lodo en las grietas entre los fragmentos de escombros desestabilizará las paredes de lo que es el pozo. El volumen de derrumbe suele ser grande y puede aumentar conforme pasa el tiempo.